Bienvenidos al podcast de Súmate número 9. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, una persona a la cual yo respeto mucho y considero como un auténtico luchador social, no de ahorita, de hace muchos años. Vía remota, tenemos el agrado de contar en el podcast de Súmate con Julián Levarón. Julián, bienvenido. Encantado de saludarlos por allá en Sinaloa. Acá en Sinaloa y tú en Chihuahua, bueno, en Casas Grandes estás, entiendo. En Levarón, en el noroeste de Chihuahua. En la comunidad de Levarón, Chihuahua. Muy bien, Julián. Pues mira, yo empezaría por decirte que Sinaloa está a la expectativa. La elección del 2 de junio es una elección importante. En el caso de Sinaloa no habrá elección a gobernador, pero sí al Senado de la República, a 7 distritos electorales federales y a 24 distritos locales al Congreso local. Al margen de alcaldes, también en el estado. Es una elección importante, pues. Y el antecedente más próximo pasado que tenemos es el antecedente de la elección del 2021, donde en realidad pues fue una elección con muchos vaivenes, con muchos sinsabores. Hubo desde robo de casillas, una participación abierta del crimen organizado, donde sí se direccionó fundamentalmente el resultado de la elección y se decantó, Julián. Ante ese antecedente, la sociedad sinaloense pues está en alerta, está en incertidumbre y yo lo que primero te preguntaría es, como sociedad civil, ¿qué hacer? Mi respuesta a esa pregunta es que la solución viene de la sociedad civil. Antes de comentar, me gustaría al menos usar como una referencia una obra literaria inglesa de un autor que se llamaba John Milton, que se llama El Paraíso Perdido. Y básicamente él comenta sobre el libro de Génesis en la Biblia, en una obra poética. Y en esa obra él menciona la maldad como tal, como el poder que lleva a las personas a creer que poseen un conocimiento superior. ¿Qué política es eso? Es una lucha para imponer el conocimiento de otro grupo de personas. Y por eso creo que no tienen soluciones, porque nadie es suficientemente inteligente para imponer su voluntad en la población, sin importar que sean buenos los resultados, porque muchas veces sí son buenos los resultados. Pero el problema con la política es que cuando son malos los resultados, que la gente no se puede negar a seguir aceptando esa autoridad y ese poder sobre ellos. Y en ese sentido creo que quienes saben cómo resolver los problemas del país son los empresarios y la comunidad religiosa. Y le voy a decir por qué, por un principio muy sencillo, porque ellos no saben que no pueden imponer su voluntad en nadie, que para tener poder tienen que convencer a la gente. Y te comento que la mayoría de los mexicanos nunca ha participado en las elecciones. De hecho, el sistema electoral es reciente. Esta mitología de una división de poderes, del ejecutivo, el legislativo, el judicial, no son fuerzas separadas, en el sentido de que los tres reclaman la autoridad de imponer su voluntad en la población, sin importar el albedrío y la representación real de la población. Y digo, para un ejemplo muy concreto, te comento que la sociedad acepta, al menos pasivamente, toleramos el monopolio en la justicia de un poder judicial que en los resultados casi nos ha dado
el 100% de impunidad y muchísimas personas en la cárcel siendo inocentes. Y con esa eficiencia, la sociedad obedece y acepta que se tenga ese monopolio. Digo, nadie en su sano juicio, siendo empresario o siendo de la comunidad religiosa, le pudiera imponer esos resultados en nadie, porque la gente rechazaría cualquier asociación con una charlatán de esas dimensiones. Y realmente cuando se trata de la seguridad, tenemos a un poder ejecutivo pues que exige que la sociedad no solamente autorice que estén legalmente armados, sino que tengan el monopolio en la seguridad. En muchas comunidades, las personas más peligrosas que andan en las calles, que son policías que participan desapareciendo personas y en la extorsión y todo tipo de delitos, y la sociedad está completamente indefensa ante una autoridad que reclama su poder desde un proceso en donde todo el mundo participa anónimamente, con una credencial de lector que tiene la fotografía, la firma, la dirección, toda la información de los individuos en los que participan y que la usan como identificación oficial para todo tipo de transacciones. Y sin embargo, cuando lo usan para votar, no se puede saber quién está participando. Y quien es electo puede mentir y no tiene ninguna consecuencia porque no sabe ni quién lo contrató. Y los que participan en las elecciones no asumen ninguna responsabilidad de haber sido completamente defraudados de un charlatán que termina accediendo al poder, haciendo promesas que después no cumple. Y la sociedad básicamente nos dicen que esto se llama democracia cuando la única decisión que tienes es ir a solapar lo que quiera hacer un grupo de personas con tu vida y básicamente decidir el proyecto de tu vida porque creen que poseen una inteligencia superior, y es un conflicto permanente en la sociedad entre grupos de personas que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en lo básico, que es la defensa de la vida, de la propiedad y nos concierne a todos, y todos debemos de estar en la misma posición cuando se trata de lo básico, porque estamos tan divididos y tan debilitados y básicamente sin recurso. Y creo que lo electoral no es la salida, porque socialmente que a través de las elecciones se imponga quienes creen que poseen una inteligencia superior, un conocimiento superior, y realmente nos defraudan casi de manera permanente y segura. Es correcto. Sí, señalas cosas muy interesantes, Julián, pero la realidad es que, mira, creo yo, y yo siempre he sido un creyente, que las cosas se cambian en base a continuas aproximaciones. Yo evidentemente he sentido una presencia mucho más activa de la sociedad civil y tú señalaste una cosa contundente. Mientras la sociedad civil no se organice para participar en cosas tan elementales como la defensa de la vida y los valores fundamentales con los cuales nos pongamos de acuerdo en cuáles son primero que nada para luego defenderlos, esto no va a avanzar. Pero yo sí veo ya un sentir ciudadano cada día más activo y más interesado en participar. Yo quisiera enfocar la plática en ese sentido. Aquí en Sinaloa generamos nosotros la figura de Súmate, que es una organización de la sociedad civil que ha venido organizando las marchas, que ha venido organizando foros para conocer qué proponen para la sociedad civil los candidatos. Organizamos foros donde los interesados que habían levantado la mano los confrontamos para que nos dieran cuáles eran sus ideas y ir configurando una visión de quién es quién y por qué tenemos que votar por uno o por otro. Claro que sí, creo que estamos muy lejos de una democracia como las que admiramos ahora, como la inglesa, la francesa,
la norteamericana. Estamos muy lejos de eso, Julián. Sin embargo, sí, insisto, creo que en base a continuas aproximaciones podemos acercarnos. En el caso concreto de Sinaloa, la sociedad civil, 13 organizaciones, le estamos exigiendo al gobernador, te insisto, en que por lo menos nos presente un plan detallado de seguridad para el 2 de junio. Pero yo más allá de eso te diría, ayer salió un informe de Integralia que señala que hay 701 delitos políticos en lo que va del año, desde secuestros, amenazas, 34 candidatos asesinados y más de 131 muertos correlacionados con el tema político. El ambiente no puede ser más malo, no puede ser peor. Lamentablemente tú lo has vivido en carne propia. Hay territorios tomados por el crimen organizado, se han dividido el país como si fuera un tablero de ajedrez, las dos grandes bandas que existen en el país, se dividen los territorios. Por eso creo que es muy importante lo que tú señales, cómo debemos de organizarnos la sociedad civil, porque somos muy buenos para criticar desde los cafés, Julián, pero a la hora de participar poco hacemos. En eso yo te reconozco. Tú has sido consistente y congruente. Tienes muchos años participando a costa de muchas cosas que en lo familiar te han sucedido lamentablemente. Ayer, un primo de nosotros que es candidato a diputado federal estaba en un debate en Nuevo Casas y tuvieron que desalojar el tecnológico, la escuela, por una amenaza de bomba. Y literalmente eso es lo que nos enfrentamos, porque, digo, tú comentas a otras democracias y yo te recuerdo que en Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, que pues básicamente está encabezando a la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, no se acuerda dónde está la mayoría del tiempo, no se acuerda cómo se llama su esposa. Y este tipo de líderes son los que terminan en la cima de nuestro sistema, porque son los que son más útiles para todos los carroñeros que quieren agarrarse de imponer su voluntad en los demás. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que la política es un medio para otros fines, y medio que hay para mejores fines, pues a la hora de defendernos hay que agarrarnos de la piedra que esté al alcance. Pero pensando a largo plazo, esta forma de hacer las cosas no funciona. Es una forma equivocada y completamente, o sea, violentamente desnuda a la hora de exigir que la sociedad le respete el poder que tiene. El presidente de México prometió en campaña que no iba a usar el ejército, que el ejército iba a regresar a los cuarteles. Y en cuanto es electo, pues puede traicionar a todo lo que dijo, engañar a la población y no hay ninguna consecuencia. De hecho, los mexicanos están obligados a pagar por el podio y por la tribuna en donde nos pueden mentir todos los días y básicamente operar una organización de estafa a los mexicanos y de soborno para no irse nunca del poder. Ya están hablando de la abolición de la propiedad privada y quieren meter esto en la Constitución con otros temas como meterse en las familias y en las relaciones de parejas y todo tipo de cosas y realmente esta ideología de creer que los burócratas centralizando con buenas intenciones el poder van a llevar a la gloria en la tierra, a la humanidad. En el siglo XX fueron asesinados, no en las guerras, pero por su propio gobierno, más de 150 millones de seres humanos, por personas que creen que poseen una inteligencia superior
y que se les es autorizado decidir sobre la vida y la libertad y que la sociedad lo tolere. Y nosotros en México, yo creo que somos un pueblo muy virtuoso, y esa es la razón por la que somos considerados un pueblo de los más corruptos del mundo, porque el mexicano, si la autoridad no se gana, no se respeta. Y es distinto que en otros países. En otros países se respeta la autoridad sin importar el bien o mal que se haga con esa autoridad. Y en México la forma de darle la vuelta es con el soborno al imbécil que tienes enfrente porque te cuesta menos que los imbéciles que están más arriba. La mayoría de los mexicanos lo ven y lo practican de esa manera. Efectivamente. Ahora, pues un piso mínimo para para una concordia social es, creo, lo que necesitamos como país. Sin embargo, creo que con este gobierno de la famosa 4T se han venido desmejorando, demeritando una serie de logros que poco a poco habíamos logrado alcanzar, imperfectos, Julián. Estoy totalmente de acuerdo, pero llevaban un camino de valores, de fortalecer ciertas instituciones que le daban el piso mínimo, insisto, a una sociedad que requiere salir adelante. Esto creo que es un paso atrás, en retroceso, y lo peor es que el segundo piso que están planteándonos ahora con la candidata Sheinbaum, pues ese es un segundo piso que a todas luces no es lo que creo yo que la generalidad de los tipos de liderazgo como tú o como Manuel Cloutier aquí en Culiacán creen. Aquí, por ejemplo, ella ya dijo que el tema de los plurinominales lo quiere desaparecer. Eso es una aberración, ellos no estarían ahí si no hubiera sido por el tema de los plurinominales. Ya dijeron también de que la prisión preventiva, ella está de acuerdo. En fin, hay una serie de cosas que creo que sí, que son retrocesos para la sociedad mexicana en su conjunto. En ese sentido, ¿tú cómo ves el planteamiento del segundo piso de la cuarta transformación? Pues yo creo que lo que han hecho lo han hecho muy mal, pero no nomás ellos, también Calderón y Peña Nieto y aciertos en otros lados. De repente convencen a mucha gente, porque no es cierto que siempre se usa el poder para malos fines, también se usa para buenos fines. El problema es que cuando lo usan para los fines malos, estamos indefensos. Y la sociedad civil se tiene que organizar, porque te recuerdo que el voto únicamente te funciona para que las personas accedan al poder. No te funciona para nada, para quitarlos. A ver, Julián, ya tratando de definir una salida, como sociedad civil, yo te propondría que tú me dieras los lineamientos. Tú dices, la sociedad civil no tiene elementos de defensa. El voto no te sirve más que para elegir e inmediatamente después de eso no tenemos ningún elemento, ni con la credencial ni con nada. Sin embargo, las pocas instituciones de la sociedad civil que habíamos de alguna manera construido, como el INAI, que es una herramienta, creo yo, valiosa, como la COFESE y otras más, pues la realidad es que están desapareciendo ante la inminente llegada del segundo piso de la cuarta transformación. Entonces creo que en ese sentido, pues no estamos de acuerdo, Julián, pero ¿cómo logramos fortalecer la presencia de la sociedad civil? Si bien es cierto, es que las marchas han demostrado que sí hay factibilidad de que la sociedad salga a la calle, y creo que salir a la calle en una democracia es muy valioso. ¿Qué más podemos hacer, Julián? Te invito a que me digas eso para la gente que te escucha acá en Sinaloa. Mira, mira, yo te voy a decir, nadie posee la inteligencia suficiente para decir cuál es la mejor manera. Esa es la preciosidad de multiplicar por 140 millones las posibilidades, que todo el mundo busque la manera. Esa idea de una persona que terminó
sumando la voluntad de otras personas, y para esto no hay mapas. Yo diría que el fondo de la responsabilidad de defender lo que sí es nuestro, que es el derecho a la vida, propiedad, de ser dueños de lo que nosotros hemos obtenido a través de intercambios voluntarios con los demás, y, y el, y el derecho a la libertad. ¿Y cómo es la mejor forma de defender eso? Yo creo que cambia de lugar en lugar. Y esa es la razón por la que son tan ineficientes los políticos también. Es porque concentran el poder al punto en que una persona está decidiendo por 140 millones de personas, y sus decisiones nos llevan casi siempre a lo más ineficiente, lo más corrupto y lo más costoso para la sociedad. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Te recuerdo que el presidente actual ganó las elecciones con 30 millones de votos, y hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, es una minoría de mexicanos los que solapan al que llega al poder. Y la mayoría de los mexicanos ni siquiera participa en las elecciones. Nunca hemos sido consultados si estamos de acuerdo en que se tenga el poder de esta manera, sino que hemos heredado a este poder que está al mando del ejército y al mando de todos el aparato de imposición, que es el monopolio en las armas, el monopolio en la seguridad. Y, y la verdad es que la sociedad civil tiene que cambiar eso. O sea, nosotros cada uno tenemos que asumir la responsabilidad de decir: yo no estoy dispuesto a obedecer a quien me está humillando, a quien me está agrediendo, y no me importa cómo llegó al poder. La sociedad tiene que agarrar otra actitud ante la tiranía, ante la violencia, ante el crimen y la humillación, y no ceder. Digo, los pueblos fuertes son los pueblos libres. Los individuos y los pueblos débiles nunca han sido pueblos libres. Sí, efectivamente. Sin embargo, pueblos fuertes tienen que estar no dentro de una anarquía, sino dentro de un poder establecido con ciertas reglas. Creo que como sociedad eso es lo que tenemos que pretender, Julián. Yo te insisto y te invito a que nos digas, yo concuerdo contigo, cada comunidad tiene que escoger su sistema de cómo crear sus... Por eso también hay una división de poderes en teoría, y hay 32 gobernadores, pero tú dijiste una gran verdad. De alguna manera no es cierto que haya una división de poderes, ni entre el legislativo, ni el judicial, ni el gobierno. Pero tampoco lo hay cuando tenemos la mayoría de gobernadores de un solo partido. También obedecen a un solo lineamiento. Ahí es donde yo creo que podemos incidir como sociedad y crear la conciencia que en lo diverso de los gobiernos es donde puede estar la riqueza, y en lo diverso de nuestros poderes legislativos. Ahí fundamentalmente creo que por eso es importante el contrapeso. Esa es una palabra, Julián, que creo que de repente perdemos de vista. Sí, el contrapeso tiene que ser cada individuo asumiendo su responsabilidad. Y digo, yo te comento, muchos dictadores en la historia han sido muy efectivos y son muy queridos por la sociedad. En El Salvador tienes a una persona que básicamente le ha traído paz a su país a través de sus decisiones, y es muy criticado en el mundo. Y sin embargo, la ciudadanía está contenta de que por fin, después de años, puede caminar por la calle gracias a las acciones de este dictador. Y, y los dictadores hay veces que traen paz y hay veces que traen armonía a la sociedad. Y, y sin embargo, cuando deciden actuar mal, ya que están al mando del ejército y están en la cima del poder, pues ya es muy difícil detenerlos. Y ahí es la obligación de cada uno de nosotros, porque nuestros derechos básicos, el derecho a la propiedad, a la libertad y a la vida, superan cualquier reclamo de poder en el mundo, y como individuos tenemos que asumir la responsabilidad de defender lo que sí es nuestro.
nuestro. Y esa es la causa de los problemas que tenemos, y tenemos que ir ahí para tener las soluciones, porque no hay nadie que tenga suficiente conocimiento para decir, yo voy a tener, si me dan el poder, yo les voy a resolver todo. Yo creo que así como dice la obra de John Milton, de Paradise Lost, El Paraíso Perdido, él define la maldad como el poder que lleva a las personas a creer que poseen la inteligencia superior y que ahora le pueden imponer su voluntad en los demás y resistir, resistir los malos efectos de las decisiones de personas que tienen poder. Es algo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, y entre más buscamos fuera de nosotros esa solución, más estamos cortándonos nuestras propias alas y cortándonos nuestros propios brazos y voluntades para tener una mejor vida y cumplir con lo que Dios manda, que es defender a nuestra familia. Muy bien, Julián, pues mira, para cerrar yo te diría que este 2 de junio, por lo menos desde Súmate, tenemos la convicción de que debemos de votar por la vida, por la libertad, tú lo dijiste muy claro, y eso es solamente una opción. Y a eso estamos invitando aquí en Sinaloa, y espero que en eso concordemos, Julián, y te agradezco mucho tu tiempo, y te agradezco mucho que hayas permitido estar esta mañana aquí en el podcast de Súmate, y espero verte pronto, Julián. Yo quisiera comentar que yo estoy seguro que México va a ser el país que le demuestra al mundo cómo tener paz. Y creo que lo que estamos viendo en la sociedad civil es lo que nos va a llevar a una sociedad que simple y sencillamente no tolera a una autoridad que cuando se comete un asesinato se está haciendo loco y que quiera quitarse la responsabilidad cuando ellos tienen el poder. A la sociedad le corresponde reclamar, y de manera fuerte, a todo el poder que se usa indebidamente. Y creo que en México estamos madurando en ese sentido, y yo he visto con mis ojos que el mexicano, cuando está decidido a hacer algo, ya no hay nada que lo detiene. No puedo estar más de acuerdo contigo, Julián. Creo que ese es el camino. Yo creo que la sociedad civil tiene que seguir participando e insistiendo que en base a pequeñas aproximaciones tenemos que lograr nuestro cometido. Te agradezco mucho tu participación en el podcast de Súmate. Muchas gracias, Julián. Dios les bendiga, gusto de saludarlos por allá. Viva Sinaloa, Chihuahua. Igualmente. Y México. Bien. Pues este fue el podcast número 9 de la serie que iniciamos ya hace aproximadamente un mes. Hoy cerramos este capítulo e iniciamos otro después del 2 de junio. Podcast número 9 de Súmate.